Buenas noches. Buenas noches. Por favor, esperemos unos 2 minutitos más para empezar la clase, ¿sí? Ya, muy bien. Gracias. Disculpe una pregunta. ¿Usted sí tiene acceso al aula virtual? Eh, sí tengo acceso, pero el día de ayer estuve revisando y no me ingresa, la verdad. Entonces, envié al correo que me pedían para poder recuperar la clave, Ya. pero no llega todavía ningún código, entonces no puedo ingresar. Estaba por irme directamente a la institución para, para que me den solución. Ya. Bueno. Una consulta. El día 11 de mayo ya han empezado las clases con su materia. ¿Qué Así es. recibieron? ¿Qué Eh, recibieron? Ahí se les explicó la parte del funcionamiento del entorno virtual y se dio una pequeña introducción de lo que es las herramientas ofimáticas. Realmente esta parte está detallada en la unidad uno, entonces eso podría revisar el material que está colocado ahí y está Ah, ya. planteado una actividad que es el hecho de definir requerimientos o características justamente de este tipo de herramientas como tarea. ¿Ya? Ah, ya. ¿Y la tarea está especificada hasta qué fecha o tal vez ya se cerró? No, no, está abierta para que se lo pueda realizar hasta la finalización del primer parcial. Entonces Ah, ya. sí, sí tiene tiempo. Ah, ya listo. Entonces, sí, para poder ir a la institución a averiguar por este tema de lo que no me ingresa a la plataforma. A ver, le voy a compartir el aula virtual. Ya, ¿está visualizando por favor la pantalla que le estoy compartiendo? Sí, sí le puedo visualizar. Por favor, no tengo registrado su nombre, ¿no? Ujú. No estoy registrada porque eso le estuve revisando y no. A ver, un Ahora ratito. también. Sí, Déjeme sí, ver si le puedo matricular. ya. Bustamante, Nancy Jessica, ¿no es Sí, cierto? sí, ese soy yo. Ya.
Entonces, en este momento, verá, usted ya es parte del aula virtual. Solamente que tenga problemas con la clave, no podría acceder. Claro, sí, tengo problemas con la clave mismo. No me ingresa con la Ya. clave que le puse. Entonces, así de forma rápida, le podría indicar de que Ya. está establecido, usted está, dentro del aula virtual están definidos 9 secciones. Cada una tiene una respectiva numeración. En la pestaña uno está la información del curso, está el cronograma, el acceso el link de acceso a las clases virtuales, el libro base y Bien. información que podría utilizar como punto de consulta, que es la guía y el sílabo de la materia. En el punto 2, que es lo que se revisó la semana anterior, la parte introductoria a lo que son herramientas ofimáticas. Cada contenido de cada tutoría o de cada clase está definido a través de un contenido que está especificado justamente en esta sección. Luego está planteado el objetivo que se persigue con el detalle del contenido. Está definido un conocimiento previo donde está detallado el material que podría usted bajar y revisar previo a las Ah, clases. Siempre va a tener un documento en PDF y un video que un poco complementa la información que nosotros la damos en clases. Luego viene una sección de aprendizaje colaborativo, que generalmente es un taller o un chat donde se plantean temas que no estén claros. Y luego ya. una sección que viene de la parte de aprendizaje, se detalla la tarea. Entonces ahí está definida la tarea que está pendiente por ser realizada y una Ah, evaluación teórica, ¿sí? Que bien. consta de 3 a 5 preguntas, y es igual, de igual manera, tanto la tarea como el trabajo están habilitados hasta la finalización del examen parcial. Entonces, lo relevante es que vaya revisando y vaya realizando y vaya complementando esa revisión con la realización de la tarea y de la evaluación. Entonces, este mismo contenido que está detallado en el punto 2 o en la sección 2 también está definido para las diferentes contenidos que vamos a revisar. Entonces, hoy nos tocaría revisar el numeral número 3, que tiene que ver ya con el editor de texto, que es una de las herramientas que conforman parte del paquete ofimático. Está planteado una clase por editor de texto, están planteadas 2 clases por el manejador de datos, una para el manejo de presentaciones multimedia, una y una clase respecto de lo que son herramientas orientadas al entorno web. Entonces eso en forma general, el contenido de la materia, cuyo objetivo fundamental es el hecho de que conocer la funcionalidad de cada una de estas herramientas que forman parte de estos paquetes ofimáticos para sistematizar o automatizar ciertas tareas y de esa manera optimizar un poco el recurso de tiempo que es el que se plantea con el uso justamente de cualquier sistema de información. Entonces, esa es de forma rápida lo que se hizo la semana anterior. Bien, Bien. bien. Entonces, en este momento entraríamos a la revisión ya del material que corresponde a esta clase. Em, Bien, si tienen alguna pregunta, por favor me indican conforme lo vayamos realizando. La idea es que eh, yo no, la idea no es revisar el uso de cada una de las herramientas, sino más bien centrarnos en la aplicación de un caso práctico y conforme se vaya detallando cada uno de las actividades que forman parte de este trabajo, irles detallando o indicando cierta funcionalidad del paquete. Esa es la idea fundamental. Bien, entonces entraríamos a revisar la parte de la herramienta orientada a la creación de documentos cualitativos. Como parte, el set de herramientas que nosotros vamos a revisar tiene que ver con las que están
dentro del Microsoft Office, hoy Office 365. Y dentro de estas herramientas, el que está orientado al manejo de este tipo de documentación es el Microsoft Word. ¿Sí? Entonces entraríamos a revisar esa parte. Entonces en este momento lo que voy a hacer es compartirle la pantalla justamente para revisar la funcionalidad del Word. Bien, entonces ahí por favor me confirma si está visualizando el editor de texto. Sí se visualiza. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a revisar esto. Y el trabajo que está planteado aquí es el hecho de generar una plantilla que me permita tener como elemento guía para la elaboración de ciertos informes que a lo largo de su carrera va a tener que desarrollar. Y dentro de esta, el desarrollo de cualquier documento, eh, ya sea informe, ya sea o algún trabajo de investigación, obviamente que hay que seguir una cierta normativa y que está establecido generalmente bajo la normativa APA, es decir, nosotros debemos definir un cierto lineamiento para la escritura de los textos, de de las tablas, de las figuras que formen parte de este documento, así como la bibliografía con la cual nosotros elaboramos los diferentes documentos utilizando, repito, esta herramienta. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es justamente generar esta estructura de informe sobre la cual vamos a ir explicando las herramientas o facilidades que nos prestaría el Word para justamente elaborar ciertos, por ejemplo, lo que es la creación de índices o la parte de la generación de la biblioteca, eh, aparte de ir indicando cierta funcionalidad en la elaboración del documento propiamente, ¿sí? Al final, la intención es que como trabajo de aplicación se siga el formato que lo vamos a definir en este momento, de forma tal de que luego le complemente con una cierta información referente a algún tema que forme parte de su carrera. Entonces esa es la intención del trabajo. Bien, ahorita estoy en clases, el enlace que tú me diste, son 2 personas. No, yo estoy ahorita ya en clases, más bien tengo que costar la... ok. No, yo ahorita estoy donde ya. Tatiana y la muchacha Rosa. Pero no tiene problemas para entrar a la plataforma. Sí, no, que voy a ir para arreglar esto. Ok, ya vamos, ya cuídate, chao. A ver, perdón. Bien, por favor me confirma si están visualizando la pantalla del documento. Sí, se visualiza, Alison. Buenas noches. Buenas noches, gracias.
Bien, entonces, hablando de este tipo de documentos, ¿sí? Habría que indicar, por ejemplo, que nosotros debemos partir de una portada, ¿sí? Voy a colocar en el documento, en la primera página, el, el contenido que debería al menos, que deberíamos al menos tener, ¿sí? Eso no implica de que debe necesariamente ceñirse esta estructura, que un poco deberá tener los elementos básicos o mínimos que permitan generar el documento como tal. Obviamente que ahí podrá aumentar ciertas secciones o ciertos aspectos, ya dependiendo del formato que establezca cada docente. Ahora, evidentemente, el lineamiento es que nosotros en la elaboración de los documentos iremos aplicando la normativa APA. Es por ello que dentro del aula virtual está esa información de cómo elaborar el documento y justamente dentro de ese documento se establece estas secciones que les voy a detallar a continuación. Adicionalmente, se establece, por ejemplo, en dicha normativa los márgenes que se deben, que se deben establecer tanto a la parte izquierda, a la derecha, en la parte superior, en la inferior. Esos márgenes, de acuerdo a las normativas, ya se encuentran preestablecidos y son aquellos que nosotros deberíamos definir, al igual que el tipo de letra, ¿sí? Y el espacio interlineado. De igual manera, cuando hagamos referencia a la documentación de soporte con la cual nosotros elaboramos el documento, igual existe una cierta normativa, pero como el documento como la herramienta como tal ya me permite, ¿sí? O está especificado bajo la normativa que estoy trabajando, entonces se me va a facilitar la tarea. Bien, entonces continuando, nosotros deberíamos en principio tener una portada, luego debería haber un índice, ¿sí? Y cuando hablamos de índice de contenidos, aquí va a haber un índice de contenidos precisamente, ¿sí? Va a haber un índice de tablas. Luego un índice de gráficos, ¿sí? Puede incorporarse otros elementos, o por ejemplo un índice de fórmulas, ¿sí? O alguna otra característica específica del documento, eso ya dependería de lo que nosotros estemos elaborando. Luego habría una parte de introducción, ¿sí? Perdón, aquí las faltas de ortografía, ¿sí? En la parte de índice obviamente hay que generarle con el respectivo, ya la parte de introducción. Luego vendría el detalle de los capítulos, ¿no? Entonces yo aquí le voy a trabajar como tema uno, ¿sí? Como tema principal. Y luego, a propósito del objetivo que es un poco especificar los índices, entonces voy a colocar básicamente dos temas, porque la secuencia que voy a establecer en esta es la que se aplicaría al resto de temas. Entonces yo voy a colocar aquí como parte del tema uno un subtema referente al tema uno y por ello le voy a colocar un tema 1.1, ¿sí? Y digamos que este subtema a su vez tenga también otros temas. Entonces le voy a colocar como tema 1.1. ¿Sí? Eh, y como si tengo un tema 1.1, perdón, aquí serían los dos. Voy a detallar un segundo subtema. ¿Ya? Entonces se entendería de que el tema 1.1 y el 1.12 forma parte del subtema 1.1. ¿De acuerdo? Y luego vamos a definir un subtema 2, un subtema 1.2. Es decir, en definitiva, si vamos a ver una estructura de árbol, el tema uno tendría dos subtemas, el 1.1 y el 1.2. Y dentro del tema uno, a su vez, tendría otros dos temas como parte de este. Por eso tenemos la nomenclatura del 1.11 y el 1.12. Y luego tendríamos el tema 2. Y aquí simplemente coloquemos dos temas como parte de este tema 2.
Entonces coloco subtema 2.1, subtema 2.2. ¿Ya? Luego, obviamente, para concluir esta parte del documento debería haber las respectivas conclusiones, ¿sí? De ser necesario, podría incluirse recomendaciones y la parte de bibliografía, que eso es lo relevante. Bibliografía y la parte de anexos. Entonces, esto como estructura eh, básica de un trabajo sobre el cual nosotros debemos ir generando o utilizando las diferentes funcionalidades. Entonces, vamos a esta parte. Entonces, voy a crear el primer documento. Un ratito. Un ratito voy a dejar de compartir para enviar un enlace al chat que tienen problemas para ingresar. Bien. Bien, entonces vamos a generar la portada. Entonces, para generar la portada, por ejemplo, aquí nosotros podemos hacer uso de esta alternativa, ¿no? Vamos a la opción de insertar, ¿sí? Y usted va a ver en la parte superior izquierda que está justamente la alternativa de insertar portadas. Adicionalmente, justo en la elaboración de un documento, nosotros podemos insertar páginas o saltar páginas, o en definitiva, un salto de página lo que hace es crear una nueva sección. Es decir, un documento en Word puede a su vez contener varios documentos en el mismo formato, pero sobre cada documento, es decir, cuando yo defino una sección, es como si estuviera trabajando con dos documentos independientes, pero que forman parte de un solo documento. En este caso, nosotros vamos a hacer uso de la opción simplemente de insertar portadas. Por eso es que aquí existe la alternativa de insertar portada, de insertar página en blanco o de salto de página.
El salto de página lo que hace es simplemente del lugar donde me encuentro, salto a la siguiente página, que es diferente a cuando yo encuentre un salto de sección, que es en el momento en el cual lo que hago es salir de un documento e irme a otro documento que forma parte del mismo, ¿sí? Em, entonces voy a hacer uso de esta opción de salto de portada. Entonces, cuando aquí veo la portada, entonces usted puede apreciar de que existen ciertos formatos preestablecidos sobre los cuales yo puedo generar la portada, ¿ya? Entonces, simplemente yo debería seleccionar uno de estos para, eh, para crear la portada, ¿sí? Entonces, el momento en que yo creo esto, ¿sí? Voy a minimizar la visualización. Entonces, si yo escogí esta portada, ¿sí ven? Entonces tengo ya ciertas secciones que se encuentran preestablecidas y simplemente lo que deberíamos hacer en este momento es personalizar la misma. Entonces, en fecha, como ya está personalizado, entonces yo simplemente lo que voy a hacer aquí es colocar, me sale como ayuda un calendario, selecciono la fecha y automáticamente me va a registrar tanto el tamaño como el tipo de letra y las secciones definidas, simplemente ya se encuentran eh, creadas y simplemente lo que yo tengo que hacer es complementar dicha información. Entonces en el título de documento yo le voy a colocar, en mi caso, es formato de, por ejemplo, voy a colocar formato de informe. ¿Sí? Subtítulo del documento, aquí le voy a colocar aplicación de normativa APA. ¿Ya? Nombre de la empresa, aquí obviamente le voy a colocar el del instituto y la dirección le voy a poner Quito. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de esta manera yo estaría ya insertando el primer documento, la primera parte del documento, ¿sí? Entonces no tengo que crear nada, simplemente lo que hago es uso de una plantilla que ya se encuentra predefinida, la inserto y la customizo o la personalizo de acuerdo a los datos que yo voy a establecer. Luego viene la parte de la sección, entonces esto lo acabamos de hacer, se lo voy a pintar de otro color. Luego viene el índice de contenidos, el índice de tablas y el índice de gráficos. Entonces, en esta sección le voy a colocar o simplemente voy a hacer un salto de página porque primero deberíamos tener generado el contenido, las tablas y los gráficos respectivos para generar los respectivos índices. Entonces aquí de forma general solamente voy a colocar eh, índice, ¿no? Índice, perdón. Índice. Sección de índices. Y voy a hacer el salto de página. ¿Cómo hago el salto de página? Simplemente me ubico en la línea siguiente y pongo insertar y hago uso de la alternativa salto de página, ¿sí? De tal forma que cuando yo coloque un índice, un salto de página, todo lo que yo vaya colocando como parte del documento o de la página antes de realizar el índice no va a afectar a la siguiente página. Bien, entonces luego tendríamos que generar la parte de, esto lo voy a dejar pendiente, ¿sí? Voy a marcar con color rojo, ¿sí? Y luego tendríamos que ir a la parte de introducción, ¿ya? Entonces la parte de introducción quiere decir que este es un título, ¿no? Entonces voy a ir a darle formato, voy a colocar la parte de introducción. Entonces, introducción, ¿ya? Y a este le voy a definir ya como título. ¿Ya? Entonces, ¿cómo defino como título? Entonces, para realizar esta alternativa, lo único que tendría que hacer es marcar toda la palabra e irme a la sección superior donde están los estilos. Entonces, en los estilos usted puede apreciar de que existe, hay un detalle de cada una de las
detalle de cada una de las mismas, ¿sí? Entonces, si le doy un clic en la parte superior, parte inferior, ¿sí? Me van a aparecer todos los estilos que se encuentran definidos. Y el estilo que yo voy a utilizar este momento es el que dice título uno, ¿sí? Entonces, usted se puede apreciar este momento que está definido como título uno y título 2. No tenemos más otros títulos, ¿sí? Eh, en este caso le voy a colocar como título uno, ¿sí? Y usted puede apreciar de que inmediatamente cambia tanto en formato como en color, un poco para identificar que estamos definiendo un título. De tal manera de que obviamente que aquí deberíamos colocar el contenido de la parte introductoria y luego deberíamos realizar un salto de línea para identificar la una sección de la otra. Entonces voy a suprimir esta parte y me voy a la siguiente, hago un salto de línea que también lo puedo realizar con de la misma forma que lo hice anteriormente y voy a definir como tema uno como un título. Y esto aquí usted ya empieza, aquí ya debería un poco fijarse en que si yo defino, por ejemplo, el tema uno como un título uno, ¿sí? Y obviamente por la estructura que yo he definido del documento, ¿sí? El tema uno es parte, el subtema 1.1 es parte del tema uno. Entonces ya no sería título uno sino sería título 2. Pero en el momento en que yo coloque el título 2 va a ver que inmediatamente le reconoce un título 3. Quiere decir que puede haber relacionado con el título 2 que es un subtema, algunos temas que tengan relación con este título 2. Entonces, eso me va a dar luego al final, cuando yo genere el índice, una estructura de forma jerárquica, ¿sí? Entonces, el subtema 1.1.1, que es un subtema dentro del título 2, entonces lo voy a marcar como título 3, ¿sí? Y inmediatamente me aparece un título 4, ¿sí? Porque le reconoce de que podría haber otros temas asociados a este, ¿ya? El subtema 1.2 igual sería un título 3, ¿sí? Entonces realmente esta es la estructura que define la parte de índices, ¿no? El tema 1 es título 1, el subtema 1.1 es título 2 y los sistemas más internos son título 3. Entonces esa es la estructura que voy a trabajar sobre estos, ¿no? Aquí voy a dar simplemente unos espacios en blanco para ir identificando cada una de estas secciones, porque sobre cada uno de estos yo debería colocar algún material. Entonces su tema 1.2 es un título 2, ¿de acuerdo? Luego me iría y le lanzaría un tema 2. Entonces al ser tema 2 implicaría de que tendría título 1, ¿sí? Luego dentro de cada uno de esos debería marcar el subtema 2.1 como un título 2, ¿sí? El tema 2.2 como un título 2, ¿sí? Conclusiones, un control enter que me da el salto de línea, lo haría igual como un tema 2, perdón, como un título 1. La bibliografía, ¿sí? También lo definiría como un título 1. Y los anexos de igual manera, como un título 1. Bien, entonces en este momento yo ya tengo estructurado el documento como tal, ¿sí? Ya definiendo las secciones de lo que corresponden a cada uno de los temas que conformaría el trabajo, ¿ya? Entonces en este momento yo ya podría definir justamente esta sección de índices, ¿sí? Entonces, ¿cómo genero el índice? Entonces ahí tendría que irme a la parte de referencias, ¿sí? Y en la parte igual superior izquierda existe una opción dentro de tabla de contenidos que me da la generación o la alternativa de generar dichos índices. Entonces ahí existen de igual manera ya formatos preestablecidos que simplemente tendríamos que escoger uno de ellos para poder asociarlo. Entonces yo voy a coger en este caso la primera alternativa, le doy un clic y usted va a apreciar de que toda la estructura que yo tenía ya definida como parte del documento en este momento me aparece bajo esta estructura
identando cada uno de los temas que me permite apreciar qué temas forman parte de otro tema. Entonces, y adicional a eso me explica o me indica, más bien dicho, las páginas en las cuales se encuentra dicha información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la introducción se encuentra en la página 2, el tema uno en la página 3, el subtema 1.1 igual en la página 3. El subtema 2.1 se encuentra en la página 3, conclusiones en la página 4. Y esta información, el momento en que yo la modifique, simplemente se actualizará colocando, si usted se ubica sobre la sección, sobre este objeto que está conteniendo toda esta información, existe la alternativa de actualizar tabla. ¿Sí? Entonces, cuando yo actualizo tabla, tengo a su vez una ventana emergente que me dice actualizar solo los números de las páginas o actualizar todo el contenido de la tabla. ¿Eso qué implica? Implica de que yo cualquiera de los subtemas en la redacción pueda modificarlas y igual al momento de realizar uso de esta opción se volverían a actualizar tanto el nombre de cada uno de los temas o las modificaciones que haya hecho a cada uno de los títulos o subtítulos con las respectivas páginas. Bien, entonces en la misma tarea que este momento he generado, ¿sí? Sobre los contenidos debería generar sobre las tablas que yo vaya generando como parte de la elaboración del documento, ¿sí? Entonces para ello yo me voy a ir a una de estas secciones, ¿sí? Y realizaría el siguiente procedimiento. Entonces, cuando yo elaboro el documento, hay la alternativa de la opción de insertar y entre la opción de diseño, inicio y insertar están todas las funcionalidades con las cuales yo puedo elaborar un documento. Entonces, en este caso voy a insertar, por ejemplo, una tabla, ¿sí? Entonces vengo acá y tengo un asistente que me dice el número de filas y columnas que formarían parte de la misma. ¿Ya? Adicional a eso, si usted quiere darle un formato específico a la tabla, podría ir a la sección de diseño, ¿sí? Y podría escoger cualquiera de esas y asociarla, ¿sí? Entonces, en este momento, la intención es que cuando yo elaboro un documento, entonces siempre yo debo necesariamente colocar un nombre a la tabla y una referencia de cómo fue elaborado o de dónde estoy sacando dicha información, de acuerdo a la normativa que en este momento estamos haciendo referencia para elaborar el documento. Entonces, para hacer esa parte de nombrar, dar un nombre a la tabla y referencia, igual nos vamos a la sección de referencias, ¿sí? Y existe la, dentro de la viñeta de títulos, una opción que dice insertar título. Entonces vamos a hacer uso de esta opción de insertar título y aquí me aparece las alternativas que le había indicado. Es decir, en la sección del rótulo nos indica qué índices adicionales nosotros vamos a generar. Si damos un clic sobre las opciones que me presenta rótulo, tengo, por ejemplo, ecuación, tengo gráfico, tengo ilustración o tengo tabla. Entonces, lo primero que yo debería hacer aquí es seleccionar una de estas. En el caso de que usted no las tenga creadas, lo que debería hacer es simplemente colocar nuevo rótulo. Entonces se coloca el nuevo rótulo, da el nombre y le va a aparecer en este listado o en estas opciones de las cuales usted podría hacer uso. Entonces, en este caso, tabla se encuentra, ¿no? El momento que yo seleccione tabla, usted va a ver que automáticamente empiezan a ser numeradas. Esta numeración, el paquete le reconoce de forma automática, es decir, si yo genero 5 tablas, me va a ir secuenciando las 5. Si yo borro una intermedia, igual les vuelve a enumerar de forma secuencial, no se pierde dicha secuencia. Entonces coloco aquí, simplemente lo que yo debería colocar es a la tabla 1 el nombre correspondiente. Entonces aquí le voy a colocar nombre 1. Simplemente y lo que haría es aceptar. ¿Sí? Entonces me va a aparecer esta definición, ¿sí? Y obviamente debería detallar la tabla, o sea, pero adicional a ese, aquí debería hacer usted referencia
al desarrollo de la tabla. Entonces, por ejemplo, elaborado, elaborado por, ¿sí? Y debería indicar elaborado por, ¿ya? Y debería colocar la fuente, de dónde sacó, ¿no? Dicha información. Bien, entonces, este mismo contexto de la definición del nombre de la tabla y la fuente de donde sacó la información, deberíamos colocar en una segunda tabla. Entonces voy a irme a una sección posterior, ¿sí? Y voy a insertar una nueva tabla, ¿sí? Entonces igual, nuevamente repito el proceso que hice anteriormente, es decir, me voy a la opción de insertar, coloco tabla, defino el tamaño de la tabla, determino un modelo, si cabe el término, o un formato para el nombre. Entonces voy a la opción de referencias, insertar título. Entonces aquí, como usted puede apreciar, ya me aparece el título 2 de la tabla. Entonces aquí voy a colocar nombre 2 y acepto. De igual manera, debo tener una referencia, ¿sí? Y debería aquí colocar referencia, ¿no? De dónde saqué la tabla. Bien, entonces, y de igual manera seguiría colocando tablas, modificando, realizando cualquier proceso que necesite las tablas, pero al final yo debería tener un índice de tablas. Entonces vengo acá a esta sección donde estamos colocando los índices y debería hacer uso de esta opción. Entonces, igual, dentro de esta misma sección de referencias, ¿sí? Eh, ya no iríamos a tabla de contenido, sino nos vamos a la alternativa de insertar tabla de ilustraciones que se encuentra dentro de la sección de títulos. Entonces vengo a la opción de insertar tabla de ilustraciones y aquí me va a aparecer ya un formato preestablecido. Entonces simplemente lo que hago es aceptar, ¿sí? Y ya tendría acá el índice de tablas, ¿no? Si usted ve, entonces tengo la tabla 1, ¿sí? Que está en una sección y luego tengo la tabla, a ver, algo ocurrió aquí, debería ponerme como tabla número 2. A ver, voy a borrar esta parte nuevamente para volverla a ejecutar. Estaba definido sección 1, tabla 1, y luego tendríamos tabla 2, ¿sí? Bien, entonces vamos a borrar esta sección y vamos a insertar nuevamente. Entonces iríamos donde dice insertar tabla, ¿sí? Eh, hacemos uso de las opciones y deberíamos aceptarle. Vaya. Vamos a volver acá a la tabla 2 y ver qué está ocurriendo. Ah, vamos a borrarle y generarle nuevamente. ¿Ya? Entonces voy a repetir el proceso. Voy a colocar insertar título. Entonces tabla 2 y le pongo nombre. Y acepto. ¿Sí? Entonces tabla 2 y nuevamente me volvería a generar el índice de tablas, ¿no? Actualizar campos. Ya. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Algo ocurrió con el nombre, pero en este caso igual, simplemente nos ubicamos sobre esta sección y tenemos el botón derecho que nos da
la alternativa de escoger ciertas acciones referentes a la sección seleccionada. Entonces aquí tengo la opción de actualizar campos, ¿sí? Y me va a dar la alternativa de actualizar toda la tabla y me va a generar ya la parte de las tablas que he generado. Entonces en este momento sí tengo tabla 1 y tabla 2, ¿ya? Entonces, esa sería la parte de índice de tablas. Lo mismo deberíamos hacer respecto de los gráficos, ¿sí? Entonces voy a colocar un par de gráficos de igual manera para generar el mismo. Entonces aquí igual me iría la opción de insertar, tengo la sección de imágenes, voy a seleccionar unos dentro de la opción de línea que me permite realizar procesos de búsqueda y capturar una imagen. Entonces yo le voy a poner administración, por ejemplo, ¿sí? Para ver qué objetos me despliega y utilizar uno de estos, ¿no? Entonces cojo esto e inserto. ¿Ya? Entonces normalmente estos hay que un poco cambiar las propiedades para permitir que sean o tengan movilidad a lo largo del documento. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Me ubico sobre el documento como tal, doy botón derecho y en la parte donde dice ajustar a texto coloco una de estas alternativas, ¿sí? Entonces eso me da la alternativa de que sea parte del documento como tal y no esté fijo en la sección donde yo inserté el documento. Entonces pues, usted por eso puede apreciar de que se encuentra alineado con lo que es subtemas, los diferentes subtemas. Aquí lo que corresponde es simplemente dar la línea del salto respectivo para que se pueda alinear. Entonces, pero la alternativa, esto es la que me permite justamente realizar esta movilidad sobre todo el documento, ¿no? ¿Ya? Esta parte de aquí igual, al igual que en las tablas, usted tiene que hacer referencia de dónde sacó dicha imagen y obviamente también debe colocar un nombre a la misma. Entonces, para colocar el nombre a las imágenes, igual vamos a esta alternativa de referencias, eh, insertar título, volvemos a hacer uso de esta opción y ya no es tabla. Entonces tendríamos que seleccionar el rótulo que sería gráfico, ¿no? Entonces voy a seleccionar gráfico y al colocar el dato de gráfico, del rótulo gráfico, va a volver que se vuelve a inicializar la numeración. Entonces aquí le coloco simplemente nombre, ¿sí? Y aceptaría, ¿ya? Entonces, de esta forma yo voy colocando los nombres de los gráficos y tendría que hacer igual referencia de dónde estoy sacando los diferentes gráficos. Entonces, igual sobre esta parte de aquí, voy a colocar un segundo gráfico y generaría el índice de la misma manera. Entonces, bien, igual nuevamente voy a la parte de insertar. La imagen lo voy a hacer desde línea de igual manera. Sí, aquí voy a colocar talento humano. Bien, voy a insertar, ¿ya? ¿Ya? De igual manera, la característica de que se ajuste a la sección de los textos que tengo definido dentro del documento. Entonces, en este momento, para ubicarle y no se compagine con el resto o no se superponga, entonces hago los respectivos saltos, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, podría utilizar secciones, pero un poquito la idea es que eh, debería manejar secciones solamente cuando sean temas totalmente diferentes, ¿ya? La otra es simplemente realizar el salto de página para evitar de que se corte cierta información. Bien, entonces en este momento yo voy a colocar un segundo nombre al gráfico. Entonces para ello igual nuevamente iría a la parte de referencias, ¿sí? Iría a la parte de insertar título, ya me aparece gráfico 2 y le coloco aquí como nombre nada más y aceptaría, ¿no? Entonces de esta manera usted puede centrar o puede alinear de acuerdo
al tamaño del gráfico al cual se encuentra. Entonces, en este momento hemos generado dos gráficos y podríamos seguir haciéndolo de la misma forma. ¿Sí? Entonces nos vamos y a la sección de índices, ¿sí? Tal como tenemos aquí contenidos, ¿sí? Podríamos copiar esta parte y colocarle aquí como tablas. Luego lo que es gráficos. Insertar insertar el gráfico. Entonces, el índice de gráficos. Para ello, nuevamente nos vamos a la opción de insertar título. ¿Sí? Se- eh, perdón. No es insertar, sino insertar tabla de ilustraciones que corresponde a este momento, porque ya vamos a generar el índice. Entonces voy acá, selecciono el formato preestablecido que está y aceptaría. ¿Sí? Y tendría el índice de gráficos. Entonces, si usted aprecia, ¿sí? Entonces ya tengo las tablas, el índice de tablas y el índice de gráficos. Esto obviamente como tiene que ser dinámico, si yo en este momento, por ejemplo, hago una actualización porque he insertado cierta información y se debe haber actualizado la numeración de las páginas, le voy a colocar que actualice las mismas. Entonces coloco aceptar y va a ver que la numeración va a cambiar. ¿Sí? Em, bueno, de esta manera, un poquito por cuestión de tiempo, lo único que tendríamos que hacer en este momento es hacer referencias a los diferentes textos que formen parte del documento. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la parte de bibliografía. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un texto eh, que lo estoy utilizando de algún libro, de algún sitio web. Tengo que hacerlo referencia. Entonces, ¿cómo hago eso? Es en la opción de insertar cita. Entonces, y la opción que debería utilizar es de agregar una nueva fuente. Tenga en cuenta de que el estilo sobre el cual nosotros estamos trabajando se encuentra ya predefinido, que es el estilo de la norma APA. Adicional a la norma APA existen otras normativas que permiten estandarizar la generación de documentos, que luego ya los podemos desplegar, pero de acuerdo a la normativa APA se despliega la siguiente fuente de información. Entonces tengo tipo de documento y aquí existe un listado sobre los cuales nosotros deberíamos seleccionar. Digamos que es la fuente de un libro y asociado a la fuente del libro me aparece, por ejemplo, el nombre del autor, ¿sí? El título del libro. Entonces aquí pongámosle título del libro, el año en el cual fue, le voy a colocar 2024, ¿sí? La ciudad, le voy a colocar Quito, la editorial, voy a colocar ITSEP, ¿sí? Y aceptaría, ¿sí? Entonces ahí aparece ya, de acuerdo a la normativa, la referencia, ¿no? Entonces voy a colocar una segunda referencia al final. Entonces le voy a colocar aquí un segundo texto, un párrafo, por ejemplo. Y voy a hacer una referencia de igual manera. Entonces eso quiere decir que aquí debo insertar otra cita, ¿no? Y se me va desplegando todas las citas que yo vaya generando conforme vaya colocando las mismas. Entonces voy a agregar una nueva fuente y le voy a decir que es de un sitio web, ¿sí? Entonces el autor, voy a decir que es parte del ISEP, ¿sí? Nombre del sitio web, aula virtual, por ejemplo, virtual. Nombre del sitio web, entorno virtual de aprendizaje. ¿Ya? El año es 2024, el mes es 05, el día es 18 y la URL es perdón, www.mitsef.edu.es. ¿Ya? Y aceptaría. ¿Ya? De esa manera voy a ir colocando las referencias. Al final, en la parte de bibliografía, simplemente tendría que colocar dicha información. Entonces, ¿cómo coloco la bibliografía? Entonces me voy a la sección donde dice citas y bibliografía y colocaría
qué formato de bibliografías o referencias estoy trabajando. Entonces, en este caso solamente he hecho referencia a bibliografías, por lo tanto utilizo ese formato. Y tendría la bibliografía ya generada, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, como ustedes pueden apreciar, entonces yo genero un documento y una plantilla sobre la cual debo seguir trabajando. Entonces, la funcionalidad de esta herramienta es que le facilita tanto la generación, ¿sí?, de lo que es el formateo del documento como tal. En este ejemplo hemos colocado el hecho de insertar la portada, la generación de los índices, ¿sí? Eh, ¿Ya? Y la forma como nosotros podríamos actualizar las mismas, el índice de tablas, el índice de gráficos y la parte ya del detalle mismo del documento en la cual nosotros tenemos que hacer referencia respecto a la parte bibliográfica, que es el trabajo realmente que justificaría el proceso de investigación que nosotros realizamos. Entonces, esto es básicamente la tarea que está planteada, que debe ser subida, ¿sí? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Preguntas, por favor, respecto a esta parte. Ninguna. Bien, entonces, No. esto sería todo. Al no haber preguntas, el trabajo es igual, está planteado dentro del aula virtual. Sí. Eh, Creo que ahí estaríamos listos. Entonces, al no haber preguntas, entonces quedaríamos ahí, ¿de acuerdo? Buenas noches, señor Carlos Montalvo, ¿cómo le va? Buenas noches, mi estimado Inge. Le voy a pasar como anfitrión, ¿ya? Muchas gracias, muchas gracias. A ser anfitrión. Correcto, muchas Sí, gracias. chévere. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, buenas.